Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo les vamos a hablar sobre las dos civilizaciones que decidimos escoger para nuestro trabajo, las cuales son Mesopotamia y Egipto. En primer lugar, mi compañera empezará hablándoles sobre Egipto y las condiciones medioambientales en las que tuvieron que producir la agricultura y cómo ésta fue manejada por la élite. Durante el antiguo Egipto, el río Nilo jugó un papel importante en la agricultura y así para el desarrollo de la civilización. Entrando en contexto, el río Nilo surge a través de abundantes lluvias en África, formándose así un caudal que llegó hasta Egipto. Por ello, muchas civilizaciones se instalaron a su alrededor, pues en épocas de lluvia el río Nilo se incrementaba y cuando se retiraba dejaba tierras fértiles y proporcionaba limo, un fertilizante idóneo para la agricultura. Debido a las inundaciones, los egipcios desarrollaron un sistema de irrigación a gran escala, que les permitió aprovechar el agua durante este periodo, compuesto principalmente por canales, diques y estructuras para elevar el agua. Gracias a ello, pudieron expandir sus tierras para la agricultura. Como se sabe, el río Nilo proporcionó el desarrollo en la agricultura, ganadería, comercio y comunicación. El gobernador, en este caso un faraón o sacerdote, era el responsable de ejercer un control sobre la gestión del río Nilo, como el sembrado, distribución de riego y la cosecha, pues este era clave para el funcionamiento del sistema. Además, el pueblo debía entregar parte de sus cosechas al faraón en manera de impuestos. En el caso del antiguo Egipto, después de los esclavos, se encontraba el pueblo, campesinos y artesanos que trabajaban en la tierra. Asimismo, los campesinos representaban el 90% de la población y estos se dividían en dos, los braceros y pequeños propietarios. En el caso de los braceros, recibían un pequeño sueldo trabajando para los dueños de las tierras, los cuales podían ser del faraón o en un templo. Por otra parte, los pequeños propietarios tenían que entregar toda su cosecha para solventar los impuestos. Mesopotamia es una región del Asia Occidental. Su nombre significa entre ríos, ya que se ubica entre los ríos Tigris y Éufrates. En esta oportunidad hablaremos precisamente sobre la producción agrícola y cuáles fueron las condiciones medioambientales. En primer lugar, es importante mencionar que la agricultura se desarrolló como la principal actividad económica de Mesopotamia. Esto se debió a que supieron aprovechar su cercanía geográfica a los ríos Tigris y Éufrates, lo que ayudaba a que las tierras fueran muy fértiles. Sin embargo, esa posición geográfica fue la misma que ocasionó muchos problemas por las grandes inundaciones que los ríos causaban y las sequías que los afectaban. Debido a esto, se vieron obligados a utilizar la tecnología agrícola para poder crear nuevos sistemas sofisticados de riego y drenajes, por medio de la construcción de presas. Los métodos de irrigación artificial se inventaron en Mesopotamia. Debido a la adecuada irrigación de los suelos y su natural fertilidad, lograron producir excelentes cultivos. Asimismo, se generaron cosechas muy abundantes y diversas. Se puede decir que cuando estos pueblos dejaron de ser nómadas y se convirtieron en sedentarios, dieron origen a la agricultura. ¿Cómo manejó la élite la producción agrícola? No hubo un control directo o coercitivo. En cambio, un grupo de élites asociadas con el templo exigió un tributo de los productores y lo utilizó para comerciar con las personas que continuaron ocupando las estribaciones del este. La burocracia surge por la necesidad de instituciones que regulen la producción y distribución de bienes. Esta redistribución fue centralizada. La producción especializada emerge en pueblos particulares, creando una interdependencia entre los pueblos y aldeas en la que los bienes producidos en uno se redistribuyen a los demás. El Estado también era el responsable de realizar la construcción de obras públicas como canales, presas y drenajes que facilitaron las labores agrícolas. Estas labores se realizaban en función del beneficio del Estado, puesto que los campesinos producían para ellos y para sostener a sus reyes y dirigentes. En conclusión, la extracción del excedente producido o materia prima por la periferia era tomada para los requerimientos del centro. A continuación expondré la conclusión diciendo cuáles son las comparaciones entre ambas civilizaciones. Por todo lo mencionado, ambas civilizaciones estuvieron entrelazadas con ríos importantes que proporcionaron un gran desarrollo en la agricultura a cada civilización. Por ejemplo, el río Nilo de la civilización egipcia fue muy importante ya que los egipcios aprovecharon el agua durante su periodo por las constantes inundaciones. Del mismo modo, el río Éufrates y Tigris de Mesopotamia fueron importantes porque allí se inició la revolución neolítica. También tenemos que en el manejo de la producción agrícola en la civilización mesopotamia no hubo un control directo o coercitivo, es decir, no hubo restricciones, impuestos directos y nadie se vio obligado a producir.
En cambio, en la civilización egipcia, el faraón era responsable de ejercer un control sobre la gestión del río Nilo. Además de ellos, los pueblos en esta civilización debían entregar parte de las cosechas al faraón en manera de impuestos. Finalmente, la semejanza encontrada entre ambas civilizaciones es que todas las labores agrícolas se realizaban para el beneficio de sus gobernadores. Por ejemplo, en Mesopotamia era en función del beneficio del Estado. Los campesinos producían para ellos y para sostener a los reyes y a sus dirigentes. Por otro lado, en Egipto, en el caso de los braceros, trabajaban para los dueños de las tierras, los cuales podían ser para el faraón o en un templo. Muchas gracias. Finalmente, estas son las fuentes que utilizamos para poder realizar nuestro trabajo. Esperamos que haya sido de su agrado y hasta la próxima.